de que hayan estado. Es como que están y no están presentes. Entonces, vamos a hablar de intención Sankalpa. Esos son, ese tiene un título, este módulo. Instrucciones con intención. Ah, bueno, a refrescar, vamos a ubicarnos. Empecemos. ¿Qué decía el módulo de Sankalpa? Bueno, que el Sankalpa es como una idea, una concepción, eh, que por un lado uno lo va como construyendo mentalmente, pero también tiene que venir como, tiene que tener como mucha más profundidad, no sé, como desde el alma, desde el corazón, ¿no? Para que realmente funcione. Exactamente. Gracias, Bárbara. Gracias, Yara. Tal cual. Lo que compartes ahí con respecto a que viene de la voluntad también. Ahí Yara les comparte algo en el chat y Bárbara se los comunicó eh, verbalmente. Ok, Profe, ¿quién agrega más? Dime, María Elena Romero. es un proceso como que de introspección que hay que escuchar también para poder definir y conocer cuál es la intención que se va a manejar o cuál es el propósito el objetivo o la mira donde se quiere llegar y se debe mantener desde el inicio de la clase hasta el final de la clase. Ok, claro, está bien. A ver, dice Miller, tres etapas del proceso de escucha. Shravana, Manana y Nididhyasana. Ok, ahí tomen en cuenta que Yara les compartió algo sumamente importante. Gracias, Yara, no sé si escribiste súper rápido, pero ya lo tenía ahí previamente. Gracias, Yara. En el caso del tema del Sankalpa, ya nosotros hemos mencionado algo con respecto al Samkhya Yoga. ¿Se acuerdan qué era Samkhya Yoga? Sí, sí, eso lo sé. Sankhya Yoga, vamos, echen memoria para atrás. Yo sé que lo escucharon, pero intenten adivinar. Especulen, como les gusta especular en clase. Porque en cuántas clases no les habrá pasado que los profes les hablan cantidad de términos en sánscrito y significado y ustedes sí, ay, tiene razón. Y ni siquiera saben si Profe, es esta realidad, Jessica. profe, el Sankhya no es llevar el conocimiento y de la introspección. El Samkhya habla de la dualidad, ¿sí? El Samkhya Yoga habla de la dualidad. El yoga, bueno, todo tipo de yoga te lleva a un estado de introspección. Todo habla del conocimiento. Está el Vidya Yoga habla del yoga desde la inteligencia. Pero el Samkhya habla desde la dualidad. Entonces, hablamos en un momento que nosotros creemos en una filosofía más desde el Samkhya, que existe una dualidad en todo. Y esa dualidad se puede mencionar como dos energías y se puede mencionar como una entidad suprema y el alma individual. Y así lo vamos asociando al Sankhya Yoga. Okay, desde ahí parto de la idea de que yo les mencioné. En el Sankhya Yoga, yo se lo segmenté en cuanto a Purusha y Prakriti. Y practique. Váyanse para allá, revisen las Purusa no hojas. es lo del espíritu, profe, y la conciencia, y el practi no es lo de la naturaleza. Purusha y Prakriti, exacto, habla de el alma, esa energía, y el cuerpo, la materia. Y hablamos de la manifestación, la no manifestación, cuando el Purusha se da y cuando el Prakriti se da. En una manifestación, ahí está. Gracias a la secretaria. Gracias, Secre. Gracias por compartirlo en tiempo real. Entonces, Purusha y Prakriti existe, que se puede o no manifestar. Si no se manifiesta la unión entre estas dos, no va a haber lo que es el desarrollo de los sentidos de percepción, de acción, de la inteligencia y el ego, que yo se los mencioné allí.
Cuando ocurre la unión de estos dos, del alma con la materia, es donde ocurre lo llamado manifestación. Empieza el ego, empieza a manifestarse la inteligencia y por medio de la inteligencia tal cosa. Eso yo se los mencioné como un tipo esquema. No sé si recuerdan. Okay. Ese esquema va a estar presente en varias de las materias de los temas que vamos a ver en cuanto a los módulos, porque si se dan cuenta, de ese esquema se desarrolla lo que son los sentidos de percepción para el módulo 6, que eso lo vamos a hablar en módulo 6. Ahorita estamos en Sankalpa Intención, y de Sankalpa Intención nos vamos a ir directamente a los koshas. Antes de eso, ¿por qué les menciono dualidad del Samkhya? Porque va en dos direcciones. El Sankalpa puede ir hacia afuera como hacia adentro. Entonces siempre es una manifestación de lo que nosotros estamos viviendo internamente, lo exteriorizamos y a veces lo externo va hacia adentro. Es un ciclo constante. Entonces, cuando ustedes estén desarrollando una intención, está la intención, yo le llamo la intención colectiva, la intención de tu práctica, la que se va a mostrar, pero hay una intención muy profunda e interna, Personal. la que no se muestra sino hasta el momento que deba ser, es como el momento en que se manifiesta. Ya, voy a silenciarlos un momento. Ok. En el caso de estas intenciones, porque van a preguntar, ajá, pero está el instructor que te guía y te dice, bueno, colócale una intención a tu práctica y resulta que, o te dice la intención con la que van a trabajar. Todos tienen una intención, yo le llamo la razón con la que tú vienes a la práctica, la que te hace estar allí. Hay una razón muy personal que te trajo a la práctica o que te trajo al yoga en sí. Y hay una intención con la que el instructor va a trabajar, que eso es muy del instructor. Ahora, ¿cómo enlazo eso? Eso le toca al practicante, porque todo es tiempo, lugar y circunstancia. Estás en el momento no por casualidad, sino causalidad, entonces te corresponde estar en ese momento. De lo que se vaya a trabajar ahora, cómo tú lo tomas, porque está el practicante que busca desde una intención muy Annamaya Kosha, está que lo busca desde la intención Mano Maya Kosha o eh, Pranamaya Kosha. Esos tres son los que vamos a trabajar, con más que todo con respecto a las intenciones. Entonces, Annamaya Kosha, ¿qué es Anna? Profe, es toda la parte física, o sea, es la parte que nos envuelve, es como la primera envoltura, ¿ok? Que se Okay. presenta. Y Anna significa alimentación. ¿Por qué? Porque Porque trabajamos primero la parte física para después trabajar la parte que está muy adentro, que es nuestra parte mental, ¿no? Que es realmente la parte más grande, ¿no? Porque partiendo de allí es cuando nosotros empezamos a internalizar eh, todas nuestras prácticas, todas, como usted acaba de decir, la intención. gracias, Joana. Voy a tomar ahí algo de lo que mencionaste. María Leonor, dime. En ese caso es porque el cuerpo físico se alimenta y se construye de esos alimentos. O ¿Se sea, alimenta por dónde? Dame más contexto. pues si comemos, que dependiendo de la alimentación, si ¿Y qué más? vamos a comer, comemos por la boca, pero hay otro tipo de alimentación también. ¿No? Entonces, tenemos alimentación de información, alimentación espiritual, alimentación. Podemos escoger la información que nosotros queremos, o sea, tenemos ¿cómo es? Esa habilidad, pues, de escoger lo que es mejor para nosotros. Entonces, la alimentación es de diferentes tipos. Gracias, Leo. Vamos con Rosmary. Profe, bueno, tal como dicen mis compañeras, tiene que ver con la alimentación del cuerpo físico y efectivamente no es solamente el alimento, sino más bien con toda la información con la que contacto, que de alguna manera amplía o no
mis estados de conciencia. Entonces es la Exacto. comida, es lo que oigo, es la música que escucho, es. Gracias, Rosmary. Entonces, tomen en cuenta que cuando hablamos de alimentación, pero a su vez cuerpo físico, es todo lo que ingresa por medio de los sentidos. ¿Sí? Entonces, todo aquello que entra por los sentidos es una forma de alimentarse. ¿Para qué? Para el desarrollo de tus estados de conciencia, sí, uno desarrolla conciencia, porque tu cuerpo va registrando todo lo que ingresa por medio de los sentidos y en algún momento lo usa, eso lo almacena, eso queda almacenado en la memoria, por eso hay un estímulo constante a la memoria y es trabajar la memorización también, por medio de la repetición, por medio de las sensaciones, de la percepción del sentido, porque yo te puedo estimular la memoria desde decirte, bueno, imagina en este momento, porque para que se dé la imaginación es porque hubo mucha información que entró durante el proceso de vida. Entonces hay mucha información que uno va captando y por eso la imaginación se estimula. Entonces, yo te llevo a la imaginación por medio de un sentido. Imagínate un momento donde está lloviendo, se humedece la tierra, ahora percibe por medio del olfato el olor de la tierra húmeda. Entonces tú te vas a ir a ese momento, a ese recuerdo, porque en algún momento lo registraste, porque en algún momento lo palpaste. Entonces quedan las sensaciones de ese momento. Yo te llevo a el estado de meditación te lleva a ese momento, ¿sí? Porque está allí presente. Está registrado, está guardado. Entonces, ¿quién lo tiene guardado y almacenado? Probablemente entre el cerebro lo tiene almacenado, ¿sí? Como eso, hay muchas cosas que están almacenadas en él desde el inconsciente, ¿ok? Hay muchas cosas que pasan por el estado del hipotálamo y se mantienen ahí reservadas. Luego empiezan las sensaciones y habrán asanas que te llegan a estimular esa sensación, esa imaginación, o ser, como hablamos en algún momento, detonantes dentro de tu práctica, para un momento muy feliz o un momento nada feliz, un momento algo que no fue favorable, ¿sí? Que no les corresponde a ustedes, es verdad, no te corresponde lidiar con eso. Puedes acompañar, pero no es tu responsabilidad. Entonces, nosotros podemos hacer ejercicios dentro, eso se hace mucho con las meditaciones. La meditación utiliza mucho esa herramienta, la imaginación, imaginar algo por y se percibe y te lo traes a ese momento la sensación. Eso también se hace con las bandas, por ejemplo. Cuando uno profundiza en las bandas, porque hay otro tipo de bandas, hay bandas en el hombro, en el codo, en la muñeca, en la rodilla, en los tobillos, en la cadera. Las bandas se activan, pero a veces se activan de forma consciente desde la sensación física y a veces se activan desde la intención. Llevar tu atención a ese punto donde hay una conexión con la banda, porque el hecho de que no se sienta no quiere decir que no esté sucediendo. Entonces eso actúa de esa manera. Entonces, cuando hablemos de Annamaya Cocha, para darle más sentido de por qué es el cuerpo, por qué significa una alimentación y por qué me están hablando de cuerpo físico, ¿qué tiene que ver? Hablemos de los sentidos de percepción, porque los sentidos de percepción ayudan a estimular un poco más el desarrollo de la conciencia, recibiendo la información. ¿Para qué? Porque estamos trabajando con cuerpo físico en sí. Xiomara, cuéntame, ¿qué vas a comentar? Ya que tenías la mano levantada y la acabas de bajar. Profe, sí, o sea, yo le iba a decir eso, que era en relación, pero usted lo dijo, lo complementó ya, era con, yo cuando me planteo mi Sankalpa, si es personal, si lo hago a nivel de practicante, lo hago a través de lo que yo vaya sintiendo, ¿no? Lo que yo en ese día siento para cómo me sienta, para lo que, cuál sea mi búsqueda, pues. Entonces me planteo, si yo quiero, por ejemplo, equilibrio, entonces yo me planteo un sankalpa de yo quiero equilibrio, yo soy equilibrio. Y si soy el instructor, bueno, dependiendo del momento y como vean a la situación de mis practicantes, pues. Planteo, si es, por ejemplo, una apertura de cadera, pues entonces
voy a trabajar, le planteo al grupo que voy a trabajar la intención, el Sankalpa, y que voy a utilizar todos esos sentidos para llevar al practicante a que sienta su articulación, se hace su apertura en cuanto a lo que voy a trabajar, pues. Ok, claro. Claro, que estaría más funcional, para no hablar si es bueno o no. Y en el momento que ustedes den los Sankalpa y acompañen al practicante a experimentar el Sankalpa, no puede haber una esquematización de lo que debe sentir el practicante, de lo que debe percibir. No, aquí puede estar abierto a muchas cosas. Entonces, no es que yo te voy a decir, es que aquí baja, cada vez que trabajamos flexibilidad de cadera, estamos trabajando los miedos, pero se quedan ahí porque es lo único que escucharon. Entonces, Mm, bueno, y si hay flexibilidad de cadera, quiere decir que estoy lidiando más con mis miedos. Y si no hay flexibilidad, sino rigidez en la cadera, entonces no tengo flexibilidad con respecto a lidiar con mis miedos, porque uno es así. Entonces, a veces no es tan estructurado. A veces las cosas ok. funcionan de esa manera tan específica, porque aquí va a depender también mucho de la percepción y la experiencia de cada quien. Entonces, el que lo interpreta, en este caso van a ser ustedes, el que lo interpreta, pero el practicante también está interpretando. Entonces, tú puedes dar tu experiencia, pero no es así y tal, como debe ser. No es tal cual, no es tan estructurado, porque cuando hablamos de percepción interna ya nos adentramos a campos del pranamaya kosha, que es el siguiente. Por ejemplo, el pranamaya kosha, que es el cuerpo energético. ¿Sí? Entonces, el cuerpo energético trabaja desde los sankalpas que a muchos les encanta, por ejemplo, hacer conciencia este, de los chakras, por ejemplo, que trabajan mucho con los chakras, puntos energéticos, están todos los nadis. Entonces, puedo enfocar el cuerpo energético en qué está sucediendo en un segmento del cuerpo físico y trabajar en base a eso. Entonces, mi intención puede ser desde la energía que te manifiesta el chakra, que es lo más conocido y lo que más redunda en práctica, o puedo expandirlo un poco más al campo de la biodecodificación, o puedo expandirlo más a los campos del Reiki, o puedo llevarlo más porque esas son disciplinas que trabajan mucho con cuerpos energéticos. A quien le encante hablar del tema energético, entonces desarrolle más esa habilidad. Porque no es decir que el chakra raíz trabaja con las raíces, pero la raíz de qué o cómo. Entonces, permítanse ser, si quieren ser ese tipo de profesores, de instructores, sean los que profundizan en esa área, en que pueden argumentar cada detalle dentro de eso, porque es muy extenso, pero yo lo puedo especializar. Entonces, ustedes como instructores especializan eso. Si trabajo desde el campo energético en mis clases, puedo especializarlo allí. Por ejemplo, aquellos que se formaron también como instructores de meditación. ¿Okay? Ahí trabajan mucho lo que es más el Manomaya Kosha y el Pranamaya Kosha. Ahí trabajan mucho los otros campos. Todos, de alguna manera, trabajan el yoga, solo que lo hacen a su forma. Hay quienes simplemente porque, sí, el asana es la herramienta que yo utilizo para trabajar por medio de esos tipos de yoga, la manifestación de cada uno de esos sankalpas. Pero bueno, otro ejemplo de Pranamaya Kosha, ¿quién me lo da? Según sus experiencias como instructoras. Si les gusta, claro, porque a mí no me suele gustar dar clases donde tenga que hablar de esos temas. No quiere decir que el tema no me guste, pero no es mi fuerte. A ver, visualizaciones, ok. Por medio de la práctica de asana. Yara, asocien los asanas, vamos a asociar los asanas para la forma, porque tú te imaginas que, bueno, empiecen a visualizar y cada uno visualiza algo diferente en la clase y parece una clase para pura gente esquizofrénica y dando. Profe, pero por ejemplo, uno pudiera en la clase
desarrollar, porque esto tiene que ver con el aspecto también, todo está relacionado, ¿no? Pero el aspecto de la imaginación, la visualización, tiene que ver con una parte del cerebro que tiene que ver con la memoria, porque para construir la imagen tenemos que trabajar lo que es el aspecto de las funciones ejecutivas del cerebro. Entonces, Claro. debe cultivar dentro de la clase, que yo cuando hice las 200 lo hice, y era una parte complementaria muy importante, de hecho era la principal, que era que aprendieran las personas a visualizar luz, colores, números, y eso ayuda a desarrollar también este aspecto, porque tiene que ver con el aspecto del desarrollo de esa parte no tangible del ser humano. No sé si eso se puede desarrollar a través de ese tipo de técnicas. Claro, claro. Tienes que tomar en cuenta que todos tenemos, por ejemplo, un sentido de aprendizaje, pero no quiero adelantarme mucho al próximo módulo. Pero nuestro sentido de aprendizaje nos lleva a, por ejemplo, estamos los que somos muy racionales, primero por ahí, porque están los que son muy racionales y los que no son tan racionales, que son más sensitivos, que son más de percepción e intuición. Entonces, los racionales, si utilizamos un elemento de aprendizaje y ese elemento se nos es bloqueado, probablemente nos dispersemos más. ¿En qué sentido? Ahora explico un poco con respecto a eso. Yo soy racional, o sea, todo es buscarle sentido y argumentar y contraargumentar. Entonces, tú me dices a mí, vamos a hacer una meditación de visualización. Estamos hablando de que visualización para mí es ver, porque la mente racional es lo literal, la imagen, ¿ok? De lo que se observa. Si tú me dices, vamos a visualizar, y me dices, cierra los ojos, ¿qué voy a ver? Entonces, de una vez genera un choque interno. Me mandas a cerrar los ojos y me pones a imaginar, sabiendo yo que es una imaginación. Tú me mandas a un bosque, tú me mandas a una playa y me dice, bueno, visualiza la playa, pero la mente racional no está imaginándose una playa, está intentando darle una forma a una playa, necesito verla. Ahora, es el estímulo de los demás sentidos que me permitan a mí adentrarme a esa playa, porque me estás quitando el único sentido de captar esa información, que es el visual en mi caso. Si tú no me muestras la playa, pero yo soy visual, ¿cómo pretendes tú que me imagine la playa? Por allí, por ese, ahora que puede funcionar, que tú me coloques una, no sé, danos un salón, en tu meditación, un sonido que se asemeja a la playa, y por lo menos yo no voy a distraer por medio de mi canal, sino que estimulo otro, la escucha. Pero si tú nada más me estás hablando, pero me quitaste mi sentido de atención, obviamente mi atención no va a estar en ti, va a estar en una lucha interna de imaginar, de intentar imaginar. Tú me dices, imagina un color, yo no te puedo imaginar un color, yo, ¿ok? Porque me cuesta imaginar un color. Entonces estoy pensando en sobrepensar todo. Empiezas a pensar en cómo sería imaginarse un color. Te imaginas de todo el rollo que nos metemos. ¿Sí? Entonces, qué podría funcionar en mi caso? O lo veo o lo escucho, dependiendo de lo que tú quieras hacer. Para tú poder introducirte, en el caso de las meditaciones, a que la atención del practicante no se desenfoque, no se vaya, estimula los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos de percepción en este caso? Usa los sentidos de percepción. Entre más sentidos se abarquen, yo puedo tener una mejor experiencia. Entonces nosotros tratamos de siempre traerte a este momento, traerte al presente. ¿Qué es traerte al presente? Sí, la respiración es traerte al presente. Bien, eso suena muy bien, pero yo necesito saber que estoy en la clase, pero estoy en la clase con los ojos cerrados. ¿Qué pasa el profe? Pasa con un incienso y un palo santo, eso me trae. O el profe coloca una musiquita de fondo, eso me trae, porque me estás trayendo al momento en el que ya yo sé que para mi memoria, que es mi lugar de hacer práctica. Pero si de repente yo cierro los ojos y lo que escucho es el ruido de la calle, porque no alcanzo a escuchar al instructor, entonces mi atención está allá afuera, porque yo no he desarrollado una escucha activa, sino una vista activa. No sé si me explico, porque esto es medio enredado.
¿Ok? Entonces, ¿qué sería más favorable? Utilicen todo lo que sea posible en cuanto a herramientas para que tu práctica tenga el enfoque de los practicantes, la atención de los practicantes. Porque a veces el que es disperso no es disperso porque quiere, porque es como captarlos, traerlos constantemente. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro deber como acompañantes. ¿Ok? Dentro de eso. Pero ahorita seguimos con eso, porque si no me quedo pegado. Vamos con Linel no, Eli, Rosmary, María Leonor. No se escucha, no sé si tienen los audífonos. Yo creo que te va a tocar quitarlos, porque no se escucha. Ah, Ahora sí. bueno, es que yo aquí estoy haciendo mindfulness y, y bueno, a medida que iba dando las clases y todo, o sea, voy aprendiendo como las herramientas. Ahora, en las clases de yoga, yo lo que hago, no solamente la meditación, sino que entre las asanas, por ejemplo, cuando la clase es muy activa, yo antes de volver, por ejemplo, a hacer la secuencia, los pongo como en postura de la montaña. O sea, en postura de la montaña y les pido que cierren los ojos y que perciban qué sienten de su cuerpo. ¿Cuál es la postura de la montaña? La postura de la montaña. Está en la que estamos de pie y abrimos el Ah, pecho y unimos las Tadasana, manos y Tadasana, estamos ahí. Tadasana. Esa Tadasana. Y es que no sé si me escucha. Sí, te estoy escuchando muy bien. Ok. He tenido como percepciones de los o sea, de los practicantes que como para preguntar, como para que ellos internamente ver cómo se sienten, qué sienten de su cuerpo, qué les dice, o sea, es como percepción. Y luego durante Shavasana, que he sentido que le gusta mucho los sonidos. Yo a veces me llamo mi cuenco tibetano y les gusta mucho, me dice, profe, el cuenco tibetano. Entonces como que ahí estimula como la escucha, que se conecten, que estén como en el momento presente. Pero, por ejemplo, a mí eso, o sea, la experiencia y, por ejemplo, el mindfulness, que es la atención plena, esa herramienta te permite, por ejemplo, a mí me permitió como tener como otras herramientas para la clase de yoga. Porque el meditar me gustaba mucho, pero a veces era eso. Hay practicantes que no tienen visualización, hay practicantes que no sienten, que no huelen, qué tal. Y hay como que ir estimulando los sentidos a través de la práctica. O sea, yo creo que buscar alguna asana o algo que se sientan cómodos ellos para que empiecen como a percibir esos sentidos. A mí me parece que eso estuvo, o sea, con la experiencia lo fui viendo, observando cada uno de ellos y a mí me parece que está súper bien. Eso, los sonidos, con la música, los olores, aunque los olores que tienen un poquito de cuidado me parece a mí, porque no a todos les gusta el palo santo o algún incienso, cosas de esas. Pero lo que es los sonidos de la música, eh, y, por ejemplo, que tenga como una introspección hacia adentro y ellos internos, eso también les gusta. No sé, a mí me parece que eso está bien. Gracias. Gracias, Eliran, tal cual. En el caso de despreocúpate con respecto al uso de elementos, herramientas, porque no podemos controlarlo todo. Eso quiere decir que si yo voy a usar olores, a no ser que tú mandes a hacer una ficha donde diga cuál olor te gusta, cuál olor no te gusta, con cuál eres alérgico. Entonces imagínate, con todo lo que hay que pensar en una clase y estar pendiente de eso, mejor que suéltalo. No le vas a dejar obviamente el palo santo aquí al lado, porque tú lo que vas a hacer es simplemente aromatizar. Porque, ¿qué digo con respecto a esto? Esto no solo pasa con un palo santo, eso es lo más simple. Va a pasar con muchas cosas que haga y muchas cosas que digas que le puede o no favorecer. Entonces, soltamos eso. Asumimos la responsabilidad de la práctica, no lo que sienta cada quien. Eso le corresponde lidiar a cada quien. Vamos con Rosmary, Leo y Romero. Bueno, yo me quedé con la anterior, con Prana Maya Kosha, y bueno, que he visto que personas como que orientan sus prácticas a trabajar la energía femenina, por ejemplo, y creo que esto entraría dentro de esta cosa, ¿verdad?
Entonces la práctica va a Sí, estar, sí. entonces tratan de ubicar posturas que de pronto sean más de apertura de cadera y como que esa es la intención. Igual aquellos que con la energía masculina, que a lo mejor la focalizan la práctica más en posturas de fuerza o de brazos. Pero también he visto que hay estilos de yoga o profesores que hacen algo. En estos días escuchaba una chica que hacía cosmo yoga. Entonces como que ella introduce las cartas y no sé qué hace, no sé si la intención la saca de las cartas o hace una lectura de cartas y no sé si esto entraría también dentro de este cocha. Sí, sí, porque eso pasa igual con la astrología. Todo eso es energía, eso es intuición, eso, pero también se va mucho el tema es que va de la mano, todo va de la mano. Pranamaya Kosha y Manomaya Kosha, tema mental. Ya. En el caso de ella, utiliza por medio de el Vijnana Maya Kosha, el tema del inconsciente, lo va a trabajar por medio de ese elemento. Sí lo he visto en prácticas por medio de la lectura asociado con cartas. Utilizan oráculos, utilizan el mismo tarot en sí, pero es simplemente como una lectura, porque el cuerpo genera una lectura. Aquel que pueda leer simplemente por medio por ejemplo, el tarot, aquel que pueda leer por medio del tarot lo que está sucediendo, o sea, que estás tú expresando con tu inconsciente, también lo va a entender con el cuerpo físico. Saber qué está expresando el cuerpo físico en cuanto a la emoción. Y eso estaría bastante interesante que nosotros podamos ser un poco más observadores, porque va asociado. El cuerpo físico y la emoción va asociado y se va a estar manifestando constantemente. Aquel practicante que te viene lesionado, aquel practicante que se lesiona. ¿Okay? Eso va cargado de por sí con gran cantidad de situaciones. Aquel que está pasando por momentos, después de empezar su práctica de yoga, empieza a pasar por momentos difíciles. Empiezan a suceder muchas cosas porque ahora sí se está prestando atención a sí mismo, porque ahora sí se está enfocando en su persona, y eso no es que no estaba sucediendo, era que lo estaba evadiendo. Y es como que ahora sí te viste, ahora sí te ubicaste. Por ejemplo, he tenido una practicante que empezaron sus achaques después que empezó a experimentar el yoga, pero aunado a eso empieza a experimentar el yoga es porque estaba viviendo un duelo con su mamá. Ahora, ¿qué llevó a eso? Claro, cargó durante tanto tiempo con la mamá, físicamente, tenía que moverla, una paciente en cama, que ella todas sus cosas no les prestaba atención. Entonces, ¿dónde se quedó todo eso? Se quedó registrado, eso quedó guardado. Ahora, cuando sucede lo que sucede, esa transición, ese duelo, y empieza a enfocarse en sí misma, claro que empieza a manifestarse todo. Entonces empieza a manifestarse todos esos males que tenían dentro. No, pero es que nosotros evadimos o estamos simplemente dejando a un lado y el yoga te está diciendo, oye, enfócate en ti. Por eso es importante decirle al practicante, obsérvate, escúchate, tente paciencia, porque no es que yo te tenga paciencia a ti, es que tú te tengas paciencia a ti mismo. Porque si tú no te tienes paciencia y todo el tiempo es una lucha constante contigo mismo, entonces eso hay muchos métodos o herramientas que utilizan por medio del asana para esa lectura. En este caso, esa persona que probablemente lo hace desde el tema del tarot o del otro, ¿cómo es que se llama? El oráculo, lo hacen por eso, te dan un mensaje y al final agarras una cartica y la cartica es un mensaje interno para ti. Sí, lo hacen así, buenísimo. O hay quienes lo hacen exacto, como dice Jack Kelly, desde la carta astral y la astrología en sí. Por ejemplo, quienes han tenido experiencia con la profe de Yin Yoga Kata, que la hayan visto, ella suele hacer, no es que sea experta en eso, pero le encanta, ella dice, bueno, hoy hay luna llena en qué signo, entonces empieza a buscar eso. Y esa información ella se la trae a tu clase y ella te la está verbalizando, pero a medida que ella la verbaliza, ya lo está haciendo con las asanas, solo que nosotros no nos observamos en qué asanas está vivenciando eso. Entonces ella lo asoció, porque eso es más del instructor que del practicante, porque el instructor es el que le da forma y estructura a todo eso, te va dando, pero muy gradual, porque eso es lo que yo te puedo dar, ¿ok? Y lo que yo puedo recibir también, pero es una manera de estructurar, sí, bastante funcional. El desarrollo de la percepción es el tema de sentir. Claro, tú estás sintiendo tu cuerpo físico, pero más allá de sentir el cuerpo físico, tú te estás leyendo a ti mismo durante el cuerpo físico.
Por ejemplo, bueno, esa tensión que se genera, que es típica en un perro que mira hacia abajo en la zona isquiotibial, esa tensión generada ahí constantemente, o esos dolores que aparecen en las piernas cuando haces elevaciones de Navasana, el bote, y empieza a generar calores. Claro, eso es una manera de autopercibirse qué está sucediendo allí. Entonces, bueno, gracias. No sé si te respondí o evadí o complementé, pero igual, gracias, Román. Leo, cuéntame, y María Elena, para continuar con los otros coches. Bueno, sí. Lo que quería era comentar que en el caso del hermano Maya Cocha, también se podría explicar desde el punto de vista de la teoría del cerebro triuno. O sea, porque, ¿qué pasa? Yo tengo que establecer unas condiciones en clase y desde la programación neurolingüística con la teoría del cerebro triuno tengo 3 cerebros: el límbico, el neocórtex y el reptiliano. El reptiliano y el límbico, digamos, son como cerebros más básicos. Y entonces establezco desde el punto de vista del aprendizaje, pues se establecen condiciones para que la información o lo que uno quiera transmitir llegue. Y en el caso del cerebro límbico, lo hago desde el sentir o los deseos. Entonces, estoy entendiendo que la estructura de la clase pues va a atender de alguna manera eso. O sea, para mí el Mano Maya Cocha está enfocado como hacia esa teoría. Claro, yo lo veo desde ese punto de vista Mano porque lo Maya Cocha estudié. es una mente racional. Mano Maya Cocha es la mente racional la que va a argumentarte, darte forma de algo que has visto y has percibido, que algo que Exacto, conoces. exacto. Probablemente Dignidad Maya Cocha es algo que no conoces, que simplemente registró, es el campo inconsciente. Por eso nosotros no usamos mucho el Dignidad Maya Cocha porque no tiene una estructura, no tiene una forma. Ujú, No es exacto. una Sí, forma porque cuadrada que yo te diga, mira, vamos a ir, paso 1, para poder experimentar el trauma de tu infancia, vamos a hacer esto. Paso 2, para poder traerlo, escribe el trauma de la infancia. Paso 3, quema el no, eso no va a suceder así. Eso no es tan cuadrado. Eso solo va a salir. Ahora, ¿qué hago si sale? ¿Qué pasa si sale? Ok, tengo conocimiento racional, sí. Tengo conocimiento en cuanto a los campos de la energía, dónde se manifestó eso, dónde lo sentí, qué está sucediendo allí. Ahora, ¿cómo lo puedo trabajar? ¿Ok? Porque el practicante te decía, ay, mira, me empezó a doler aquí, la espalda. Y tú, bueno, haz estos movimientos que te pueden favorecer, porque ese es el típico practicante que te va a preguntar, mira, estoy percibiendo, o sea, estos males físicos que tú que podrías recomendarme. exacto. Porque hay varias cosas. Tomar en cuenta que ahí lo menciona Rosmary. Todo el campo holístico, de alguna manera, obviamente se va a asociar al tema del yoga, porque el yoga se abre a eso. Si el yoga es una apertura de la mente, es una apertura de Ujú, conciencia, el yoga tiene que aceptar que eso existe y eso es parte. Querramos o no, te guste o no, porque si no te gusta, no quiere decir que va a dejar de existir. Ahora, claro. en este caso, muchos nos enfocamos también en la práctica netamente física porque necesitamos trabajar, si bien cuerpo físico, un cuerpo en movimiento y un cuerpo flexible, un cuerpo fuerte. Eso es lo que necesitamos y buscamos. Entonces, ahí es donde nosotros probablemente nos enfoquemos. Por eso te dan movilidad, te dan flexibilidad y te dan el trabajo de asanas en sí. Porque el Por cuerpo eso es necesita que, de ajá, recuperación. Bien. ajá. O Sí, dime, por dime. eso es que yo hablo de establecer unas condiciones para la práctica. O sea, porque las condiciones van desde el diseño de la secuencia que estoy haciendo hasta el lugar donde voy a estar, el clima, los aromas, Claro, por o eso sea, usamos el término de tiempo, lugar y circunstancia. El tiempo, el lugar y la circunstancia siempre está presente ante ellos. ¿Y qué pasa por eso cuando nosotros enseñamos este tipo de yoga desde las 200 o las 500 horas es darte toda la responsabilidad de ti, de todo lo que te estoy dando y tú dale forma con lo que te dieron. O sea, tú le das estructura a eso. Tú desarrollas una habilidad personal para poder enseñar como instructor. Yo no te estoy diciendo, mi escuela se enseña así, y este es el paso 1, 2 y 3, el ABC dentro de la práctica. Te puedo dar un esquema general,
pero no tan cuadrado, porque hay cosas que se van a salir de allí. Y esas cosas que se salen de mi control, yo necesito saber cómo orientarlo. Que esas son las prácticas que pueden ser muy tradicionales y estructuradas, que funcionan, no está mal, te enseñan disciplina, te enseñan estructura, te enseñan cosas bastante interesantes dentro de ello, pero es muy cuadrado, es muy así es y ya. Y si tú me dices algo descabellado, porque alguien te va a llegar y decir, profe, pero es que en su clase yo empecé a ver una luz blanca. Y tú como le dices que está loco sin decirle que está loco. No le puedes decir eso no se puede hacer, eso es real para esa persona. Entonces, que tú no lo estés experimentando, nunca lo hayas experimentado, no quiere decir que le suceda. Vuelvo y repito, eso es una experiencia personal. Ok, simplemente te puedo escuchar, pero no te puedo decir, no, es que tú viste la luz blanca porque se te bajó la tensión. Eso es lo que te diría una mente racional. Te ibas a morir, ¿qué iba a pasar ahí? Entonces, no. Entonces uno se abre un poco más a la percepción de eso. Probablemente yo te escucho más y te pregunto más, o intento simplemente decirte, bueno, eso es parte de esto. Aceptar que eso es parte de esto. Entonces, gracias, Leo. Entonces, sí, trabajar y entender de que hay diferentes segmentos dentro del cerebro y diferentes formas en que se manifiesta el cerebro mismo. Eso está bueno también tenerlo en cuenta. Así que todo lo que ustedes vayan a hacer dentro de por recomendación, de su desarrollo como instructores, obviamente todo suma, pero hay que canalizar, hay que enfocar. Por eso el Sankalpa es un punto donde te ayuda a canalizar todo eso, ese pensamiento, esa energía, que te dice, mira, vamos con este objetivo. El Sankalpa puede ser un objetivo, pero el objetivo puede ser un paso nada más. No tiene que ser una meta, es un paso para construir algo. Entonces, ese paso es el que vamos a dar ahorita. Todas las formaciones que yo haga después, sean para el desarrollo personal, van a alimentar ese objetivo, porque mi enfoque está en el objetivo. Todo lo que llegue a partir de ahora es parte de ese objetivo, pero si yo no tengo un objetivo claro, si no tengo varios objetivos, va a haber un desorden, entonces no va a haber un enfoque, no va a haber una canalización, estoy disperso, y es una mente dispersa. Es aquel instructor que hace 80 formaciones en un año, talleres, cursos y de todo estilo y de todo tipo, simplemente porque están trabajando un cuerpo físico y están repitiendo lo mismo solo con otras personas. Entonces, se sienten dispersos, no están enfocados. Entonces ves que, por ejemplo, pasa mucho acá. Casabrinda sacó formación de 200, hagamos 200. Sacó formación de flexibilidad, hagamos flexibilidad. Meditación, meditación. Entrenamiento personal, vamos a personal trainer. Sacó, no sé, curso de constelación, vamos a hacer. Llega un momento donde dispersas la energía y no la canalizas. ¿Qué practicante te va a llegar un desorden? Entonces a veces llegan los que tú estás dispuesto a poder acompañar en eso. ¿Por qué? Porque tú te estás preparando para eso. Y si tu energía está enfocada en un trabajo específico, quienes lleguen son a quienes tú les diste apertura, donde yo me sienta preparado y confiado. Si yo me siento preparado y confiado para lidiar con personas con dificultades físicas, no sé, o emocionales, esos son los que me van a llegar, porque son los que yo me he preparado constantemente para poderlo hacer. ¿A quiénes voy a repeler? No sé, a gran cantidad de practicantes que no se asocian a mi tipo de práctica. Aquellos que que me busquen netamente para un trabajo, no sé, muy de objetivos físicos, probablemente no se acerquen, ni se asomen, que abundan, sí. O llegan disfrazados, ¿no? Yo quiero trabajar la parada de cabeza. En realidad ellos no quieren trabajar eso, ellos quieren es otra cosa. Quieren seguro atención, quieren sentirse capaces, quieren sentirse acompañados, y eso es un objetivo que probablemente lo alcancen o no, no ahora, pero llegan porque tú le das apertura a eso. Si yo no le doy apertura, porque le di apertura a muchas cosas, no me especializo, por así decirlo. Es importante, por eso hay instructores para todo el mundo y hay un gran mundo para los instructores, entonces tomarlo allí. Alguien más creo que iba a decir algo, creo que María Romero. Sí, bueno, prácticamente era puntualizar lo que
en Prana Maya Kosha y Mano Maya Kosha, pero ya hablaron bastante de eso. De todas maneras, por ahí leí que el Mano Maya Kosha también se nutre del sueño, de la televisión, o sea, si la gente ve, eso va a nutrir la memoria y obviamente va a estar redundando el pensamiento en la parte intelectual en ese tipo de material, el material de lo que lo nutra. Claro, Pero sí, sí, entonces, todo nos educa, hasta lo que creemos que es ocio, eso nos educa. Entonces, porque tiene que ser parte. En el caso de los tres, o sea, estamos juntando los tres Sankalpas, son los Sankalpas más vistos en la práctica, más tomados en cuenta para la práctica, para prácticas grupales. Por ejemplo, el enfoque en una asana específico, que normalmente nosotros lo hablamos como asanas cumbre o asanas objetivo, porque la idea es entender el asana desde su forma física. Luego que tú entiendes el asana de su forma física y tú puedes experimentar el asana y encontrar lo que es la firmeza y comodidad del asana. O la incomodidad, sentirse incómodo, aceptar que hay una incomodidad en el asana, pero a la vez estar estable en ella. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay asanas que son incómodas, pero no quiere decir que yo no la pueda hacer. Una torsión, un trabajo de fuerza, un trabajo de flexibilidad, son medio incómodas porque no son habituales. Entonces, trabajar, el entender que hay una firmeza y comodidad en el asana te lleva a un estado de mayor introspección en tu capacidad física. Porque si yo puedo estar en ya tengo la capacidad de resistencia en el movimiento, que es lo que me enseña el Vinyasa. El Vinyasa me enseña a resistir, a tener la capacidad de resistir en el movimiento constante, que es inhalar y exhalar de una zona a otra, en un movimiento a otro, como un cuerpo. Pero ya cuando encuentro la firmeza y la comodidad, porque entiendo la asana, la hago con mi cuerpo, porque es entenderla con mi cuerpo, no con el del otro, yo empiezo a experimentar la resistencia en la permanencia, que eso es lo que buscamos también, permanecer, estar. Entonces, en la permanencia en el asana es cuando uno tiende a experimentar cosas más difíciles, que es donde se muestran todos estos anartas, diríamos, en la filosofía, donde salen cosas, cuando yo ya estoy allí, donde me duelen las cosas, donde mi mente empieza a perturbarse por que no tengo la capacidad física para estar allí, o donde siento una quietud. Entonces, donde me siento estable, donde me siento calmado, en la permanencia. Pero no es lo mismo permanecer en un Virabhadrasana 2 a permanecer en un Padkonasana. Entonces son temas de que dependiendo del asana. La permanencia de alguna manera que hace es que la resistencia no sea una lucha. Por eso vamos a permanecer. Quiere decir que la permanencia te rompe. ¿Qué te rompe? Te rompe el ego. La permanencia te rompe el ego es porque tú te quieres resistir y tú quieres sostener esa asana durante mucho tiempo. Pero ¿qué te va a enseñar la permanencia? A soltar cuando hay que soltar. A soltar sin hacerte daño. Necesitas soltar. ¿Por qué? Porque si te están diciendo escúchate, pero a la vez el instructor te dijo quédate, te está costando quedarte, te está doliendo quedarte, te estás haciendo daño a ti mismo al quedarte. ¿Qué haces ahí? Entonces el instructor estás esperando que te den la instrucción de baja, libera, y no simplemente dices, oye, escúchate que ya es suficiente. ¿A quién tienen que complacer? Al instructor no lo van a complacer. Tienen que de alguna manera soltar. Entonces el instructor te rompe el ego. Te rompe el ego falso, diría entonces el profe Taku que les enseña los tipos de ego. El instructor rompe el ego. Así que es importante romper el ego. Hay que romperles el ego a los practicantes. Hay que retarlos. Y el tema de retarlos los lleva a suelta. ¿Qué haces sosteniéndote? Entonces confía, libera, escúchate. Eso es lo que te lleva al estado de introspección. Entonces, llevar a la práctica un estado de eso para tener la posibilidad de decir, ya es necesario soltar.
sea, ya lo que tenía que experimentar acá lo estoy experimentando, pero ahorita no. Capaz no lo logré ahorita, lo logré después. ¿Sí? ¿Me explico con eso? Con tanta especulación y tanta bladera que estoy dándoles acá. ¿Sí? Ok. Sí, bueno. Algo queda. Vamos, Juve. Hola, profe, buenas tardes. Profe, escuchándolo, este tema de la permanencia, cuando estamos en el papel de instructor, esta forma de repente, al iniciar la clase, uno tiene, o sea, por lo menos yo lo hago, uno tiene que comunicarle al alumno, mira, vamos a hacer permanencias, pero eso mismo, escucha tu cuerpo. Sí, porque sucede que de repente uno dice, vamos a estar en permanencia, pero no dan las instrucciones claras y sucede eso. Vemos alumnos ahí, yo como alumno lo he sido ahí, porque yo puedo, yo puedo hasta que, bueno, hasta que se rompe el ego. Pero de repente tiene que haber como que un previo, de decirle, mira, vamos a hacer la permanencia, si ves que no lo logras, pasa a Balasana, puedes soltar la postura cuando lo creas necesario, porque sé que cuando estamos nuevos, uno está ahí esperando la instrucción del profesor, y hasta que el profesor nos diga, ve a Balasana, uno está ahí temblando, piernas, brazos, sudando frío, esperando. Les digo que bueno, este profesor no va a mandar a uno a Balasana, hasta que bueno, uno se rinde o el profesor sabe medir y pasa a Balasana. Entonces no sé si es bueno dar esas instrucciones previas. Me Sí, imagino que sí, sí. o sea, es bueno decirlo, claro, al final no lo vas a decir todo, pero es bueno comentarle, pero igual, a ti te van a decir opción 1, 2 y 3, el practicante que está empezando puede hacer la 1, porque está empezando, no lo entiende, pero te quiere hacer la 3. Exacto. Entonces, el poder y el querer pasan muchas cosas. Ahí es cuando, es lo que te digo, ¿sí? La manifestación del ego, el logro de hacerlo, de permitírselo, pero entender que ahorita no es el momento, o capaz si lo logre. El dar a entender de que si lo intenta hasta el tercero, pero sabe que no lo sostiene, volver al segundo, volver al primero, está bien. Volver a los pasos previos, porque por eso se enseña la base del asana, que es lo básico de la clase. Lo básico es la base, no se les olvide, porque cada vez que enseñamos clases básicas es porque estamos enseñando las bases de las asanas, no porque estamos enseñando que el yoga es fácil. Y partiendo de la base es que nosotros desarrollamos la progresión hacia un objetivo. Entonces, vas buscando la progresión hacia el objetivo y si tienes la posibilidad de hacerlo hasta acá, manténlo. Si tu cuerpo te da la posibilidad de avanzar de esta manera, hazlo. Entonces tú le vas dando opciones y órdenes también. Pero llega un momento donde ese va a querer. Si todos lo están haciendo, yo voy a querer hacerlo. Así yo no pueda. Entonces, ahí está buscando el de aguantar, de seguir. Entonces no se está escuchando a sí mismo, sino está viendo que los demás sí lo están haciendo, yo lo quiero hacer. Entonces no es que vamos a estar todo el tiempo ahí llamando la atención a todo el mundo, sino hay que dejarlos y hay que observarlos a ver qué pasa. Ellos no se van a autolesionar. ¿Ok? Olvídense las lesiones. Nosotros no vamos a las clases para lesionar a nadie. No es nuestro objetivo. No sé que su Sankalpa sea lesionar practicantes, eso es otra cosa, son psicópatas, pero si no es mi objetivo, eso hay que también dejarlo fluir. Entonces, ver qué sucede, ver cómo se observan y ver hasta qué punto ellos sueltan, porque eso te enseña a ti también, porque no controlamos todo, somos controladores en la clase porque sí te estoy dando objetivos hacia dónde. Yo pongo el control al servicio del acompañamiento del practicante, pero no puedo estar encima de todos todo el tiempo. Están los que de parada de cabeza, por más instrucciones básicas que tú les des para sostener, se van a caer y hacen cosas que tú no les pediste. Entonces siempre es importante también ahí que entregar responsabilidad, porque qué fácil decir, ay, es que en la clase de Juve me caí, me golpeé
porque ella nos guió una para de cabeza, pero no te dicen, es que ella no me dijo a mí, o ella me dijo a mí que no hiciera esto y yo lo hice. Entonces, por osadía, me hice daño, o por inconsciencia, ¿ok? Porque a veces uno comete el error y el error es por ignorancia, pero si se repite ese error constantemente es más por inconsciencia que por ignorancia, no le están prestando atención. Entonces, bueno, eso es parte. Gracias, Juve. Entonces, Sankalpas, objetivo. Por eso se habla, Sankalpa es, ¿cómo es? ¿Cómo fue que les dije al principio? Se me olvidó el título. Instrucciones con intención. ¿Ok? Todo lo que nosotros estamos haciendo es con un objetivo, estamos trabajando con objetivos. Todos trabajan con objetivos. Allá el instructor que no tenga un objetivo claro, que simplemente, pero hasta no tenerlo también es un objetivo. Algo tienen, solo que a veces ni lo saben, pero algo tienen. Ahí, yo puedo darle al practicante, decirle, hoy vamos a trabajar hacia este grupo de asanas, hoy vamos a trabajar la fuerza, hoy trabajamos la flexibilidad, el equilibrio, todo esto en este área, pero decirles, coloquen una intención a su práctica. La intención individual, la sumatoria de las intenciones individuales va a darle, es parte de ese objetivo al final, el objetivo general, porque por eso estás allí. Entonces, algo te vas a llevar de allí. Si yo venía de repente a trabajar mis miedos y la profesora me puso en una zona de flexibilidad sentada, entonces mi miedo a, no sé, a lo que se hace está trabajando desde la fortaleza de tal cosa. Entonces tú lo puedes orientar de esa manera. No tiene que ser, ay, voy a trabajar mis miedos siempre parado de cabeza. No. Voy a trabajar mis emociones siempre con la cadera. No. No siempre es así, no es tan cuadrado. Voy a trabajar el corazón y el corazón se abre cada vez que hago extensión de columna. No. No necesariamente tiene que ser de esa forma. Esa es la forma que nos mostraron. Abran la percepción del sentido. Por eso ¿qué hicieron con las masterclass? Ustedes tomaron su fuerte, que era a lo que se dediquen en su vida, y lo unieron a lo que te apasiona. Y si el yoga te apasiona, entonces creaste un lazo allí. Ahora te estoy entregando dos cosas muy mías, que era el darte algo de mi vida fuera de la práctica del yoga, que me llevó al yoga y lo pude juntar. Eso es parte del desarrollo así se desarrollan los tipos de yoga, los estilos de yoga. Así se desarrollan los estilos de yoga. Es tu fuerte. Entonces yo te voy a identificar como la instructora que me lleva a esto. ¿Me explico? ¿Preguntas hasta ahora? Ok, entonces Viñala Maya Koya habla desde el campo del inconsciente. Allá, como les dije, allá nosotros no tocamos. No tocamos allá porque no podemos. Eso es de cada uno. Todo este tipo por ejemplo, el yoga, dentro de todo, lo recomienda mucho porque ha ayudado a sostener a muchos practicantes, a sostenerlos emocionalmente, a sostenerlos físicamente, o sea, ha ayudado a mantenerlos en un estado de como una estabilidad a la vida en sí. Entonces, de alguna manera es una herramienta muy recomendada por muchos especialistas producto de eso. Y los especialistas estamos hablando desde el tema más científico al tema más holístico, como mencionaba Rosmar. Porque es un punto medio, es algo que yo puedo juntar las dos cosas. Y bueno, en el caso después vendría Ananda Maya Kosha, que eso ya es la percepción de cada quien. Es la percepción más allá es como un logro, como una sensación de felicidad, de plenitud que tiene cada quien. Pero bueno, la idea es que esas son las experiencias un poco más recurrentes, solo que nosotros lo vamos construyendo. Sí, está bueno que ustedes puedan hacer prácticas donde se puedan adentrar a temas más profundos desde el estado del inconsciente, del subconsciente, y puedan darle forma a lo físico.
Por ejemplo, como alguna decía ahorita con respecto a los que dan clases por la energía femenina, eso también. Entonces, está muy bien, está muy bien. Muchas practicantes se acercan a las clases de yoga, en este caso, yo diría que un 90% con energía femenina, llegan al yoga y se vuelven instructores y todo eso. Pero también hay que trabajar la energía masculina. Hay que trabajar con la energía masculina, porque lo que más te habla es la energía femenina. Y entonces a los que son muy yang, darles la energía yin, sí, eso se da en la clase, y llevarlos a la yin. Pero es que el yoga en sí, que el yoga asana tiende a ser mucha energía yang, pero su objetivo es lograr una energía yin, porque la energía yin te lleva a la percepción, a la intuición, a la sensibilidad, a la quietud. Entonces, mi objetivo dentro de la clase es tener una cumbre muy yang para luego experimentar la yin. Si vieron que las clases te llegan a un estado de shavasana, un estado de introspección. Entonces, siempre, sí, sus estructuras de clase, si la están haciendo con picos de energía, si le están haciendo con relajación final, si le están haciendo así, la clase está trabajando con un equilibrio que empieza yin o yang yin, que es una energía cíclica constante. ¿Ok? Pero es importante, no simplemente me quedo con, porque sí está bien trabajar y hablar de la percepción interna, de las sensaciones, de las emociones, eso está bien, pero la energía yang es la que pone en práctica esa energía. La energía yang es la que exterioriza también, la que te da la fuerza para tú poder hacerlo. Así que trabajes la energía yang también. Porque es muy bonito hablar del holístico, pero ajá, ponlo en práctica. Pónganlo en práctica. Alguien iba a preguntar algo, creo. Profe, que a veces se siente que se trabajará incluso en la parte física con el yin o con la parte femenina, con las caderas, y la parte superior es como la más masculina. En esta parte pareciera que, no sé, bueno, en mi caso, hubiesen apoyado más la parte masculina porque hago ahora un poquito de cosas que no entendía antes, que ahora las puedo entender y las puedo hacer, poquito, no es mucho tampoco, pero es como una fortaleza de poder sostener del hombre, o que es más masculina, y la de poder crear, que es la más femenina, y eso parece mentira, pero es como si se hubiese asociado, aunque sea la parte física, que no es tan intuitiva, lo siento así, no sé. Sí, eso es una forma, eso se habla en biodescodificación, te hablan de eso, que es el tema de cómo se percibe también el cuerpo. En el caso de la parte superior, zona de los miembros superiores, trabajan lo que es, el hombre suele trabajarlo más, eso lo vas a ver en un gimnasio, la parte superior, producto de que es lo que exterioriza la protección, es la forma de proteger. ¿Sí? Entonces eso es lo que más se muestra. Lo que puede de repente ser un objetivo para las mujeres, trabajar la parte superior. Y que no quiere decir que no tengan la fuerza, pero no va a ser fisiológicamente igual. En el caso de la zona de la parte inferior, bueno, ustedes lo pudieron ver en anatomía, que la cadera de la mujer no es la misma que la del hombre y probablemente la flexibilidad no se dé de la misma manera. En un gimnasio ves a las mujeres haciendo más trabajo de miembros inferiores que de miembros superiores. Trabajan más piernas, porque ellas son las que sostienen. Entonces eso hace referencia a la contención, a sostener y contener. Y eso es fisiológico. Y la naturaleza te va a llevar a eso. Lo que hace la mente racional es equilibrarlo. Equilibras la energía de la naturaleza. ¿Por medio de qué? Por medio de una práctica donde eso es lo integres, donde ambas lo integren. Entonces, bueno, está muy bien tomarlo en cuenta de esa forma, porque va a suceder. Eso va a estar sucediendo, ya está sucediendo, y capaz no le habían hecho clic. El Irán, cuéntame.
Quítame esto. No, que yo digo lo de que dicen los miembros superiores, que, a ver, yo antes era muy de gimnasio, hasta que, bueno, vino la pandemia y todo eso. Y había un mito, porque luego a mí me gusta también enterarme de cosas y tal, iba como que a talleres y había un mito que si las mujeres trabajábamos como en la parte superior de nuestro cuerpo, era como que íbamos a desarrollar muchísimo músculo. Y al final, obviamente, el sistema óseo es diferente y no vamos a ponernos como unos hombres, al menos que, bueno, usemos como agentes externos para que eso ocurra. Y yo empecé mucho a trabajar en la parte superior, porque además de eso, en yoga está eso muy bien. A mí me gusta la parte muy holística, pero necesitamos fuerza. Fuerza para hacer algunas asanas, fuerza para hacer algunas posturas, para las paredes de cabezas que tienes que tener desarrollados los bíceps, los tríceps. Entonces yo creo que aplicar una práctica que sea así, que tenga un poco de ambas cosas, nos da como ese equilibrio que estamos buscando para desarrollar mente y cuerpo. Bueno, era ese mi Exacto. comentario. Gracias, gracias. Eso se los enseñaba, ¿sabe quién se los enseñaba bastante? Marian. Marian en su clase de flexibilidad, que les mete el hecho y la importancia de trabajar la fuerza dentro de la flexibilidad. Porque, ¿qué le pasa a alguien que es muy flexible en la vida y no flexible de cuerpo físico? Entonces tiende a ser muy permisivo, no tiene límites y se aprovechan de una persona que no tenga límites, por lo cual, ¿quién te da el límite? ¿Quién te da la fuerza para poner límite? Esa energía masculina. Entonces es importante regularla. En el caso de que yo puedo ser muy fuerte, tener mucho yang, pero en algún momento voy a necesitar ser flexible ante un sistema que puede que no, ya no esté funcionando. Por ejemplo, una práctica, una clase donde sea muy rígida, muy cuadrada, necesita de un estado de flexibilidad. Pero bueno, la intención está presente. Tengan en cuenta el Sankalpa siempre. Ustedes tienen un Sankalpa que inicia. Ahora, depende si un día tienen una duda con respecto a qué tipo de clase desarrollar, no sé, en la semana o el día que le toque la clase en sí, porque pueden tener varias ideas de, ay, hoy quiero trabajar flexibilidad, equilibrio, fuerza, no sé, lo que sea. Entonces ustedes se lo dejan al universo, agarran unos papelitos, lo anotan y el que salga es. Eso se le conoce en biodecodificación, no en biodecodificación, no, en constelaciones movimiento sistémico. Eso es un movimiento que se hace simplemente para tomar una decisión y que le estás dando apertura a la intención, al sistema. Entonces les puede funcionar, se los recomiendo a los que les guste, porque si no, bueno, hagan de todo. Juve, Profe, yo sí le voy a comprar la idea porque me sucede a veces que me gusta planificar las clases, pero no sé, a veces digo, bueno, voy a trabajar caderas, hombros, me voy muy físico, después otro día estoy así como que, bueno, pero también quiero trabajar la fuerza interior, la valentía, el coraje, la autoestima, y hay veces en los que busco como que, ¿qué hago esta semana o este mes? Porque mejor por mes, pero voy a sacar los papelitos, de verdad, porque hay días en los que dudo y estoy claro, entre para no esas dos aburrir. cosas. Ajá, ahí quiero trabajarlo físicamente en progresivo, pero también quiero colocar esa parte, siempre les coloco esa parte de fuerza interior, de voluntad, y hay días en los Sí, que, claro, claro. no se la sabe todo. O hacen lecturas, hay quienes les gustan hacer lecturas en clase y todo eso también es parte de que alimente el Leer, Sankalpa. Por leer ejemplo, como, leer como frases así. Me gusta leer fragmentos profundos del Bhagavad Gita y dejárselos ahí que de se tarea vuelvan locos. y que se Se lo vuelvan dejo y locos. que se vuelvan locos ahí con lo que les mandaste. No, eso está bien, no necesariamente dentro de la filosofía, sino, bueno, la filosofía de vida, todo lo que a ti te pueda sumar a tu intención. Yo puedo utilizar, así sean frases o fragmentos, lecturas o hasta música, porque cuando tú estructuras una clase, todo tiene un sentido dentro de la clase. Porque desde la música que tú buscaste, hasta el mismo aroma que tú buscaste, hasta la frase que decidiste compartir, todo te va a conectar con eso. Eso no solo se los voy a explicar más en el módulo 9 y 10, porque ahí vamos a trabajar un estilo de práctica bastante interesante con respecto a ese tema. Que ahí se las dejo, lleguen al módulo 9 y 10. Los que todavía están en el 5, pero en el 6, pero no saben si pasaron el 4, bueno,
Vamos con Rosmary, capaz empiezan a ver el módulo mañana. Rosmary. Profe, yo, bueno, estaba escuchando lo que además me parece que es tan amplio esto, ¿no? Y uno le provoca ponerse a estudiar de todo un poco. Sí. Pasa que yo doy clases de yoga también para niños. Y yo estaba, o sea, estaba como reflexionando cómo integro estas cosas en las prácticas de yoga para niños, ¿no? Porque parecería que es súper físico más bien, o más bien lúdico. Pero me doy cuenta con este punto del ña, es ñama mayacocha, ñana. El Viñana. Ajá, el Viñana Mayacocha, que por lo menos en las prácticas de yoga para niños, yo lo uso también en las prácticas de yoga para adultos, el leerles, el contarles historias, que es el campo, o sea, para entrar en el campo simbólico o inconsciente, pero con los niños se trabaja especialmente con este maya, porque entonces o yo lo hago así, ¿no? Entonces es el cuento y que va caminando el oso y se consigue una tortuga, y eso de alguna forma es trabajar con el inconsciente de ellos. Así Claro, que claro. lo acabo Y de eso ver, me también, acabo de dar cuenta. hazlo con ambos, porque así como lo haces con los niños, lo haces con los adultos. Recuerda que lo bueno de hacerlo con los niños es producto de que tú estás sembrando algo allí, estás dejándole algo, una experiencia. Pero el adulto que no tuvo esa niñez, donde sí vivió como ese tipo de yoga, también tiene una niñez abandonada. El hecho de que tú lo hagas también está trabajando eso. Capaz les ha pasado a los que hacen formaciones de yoga a hacer la especialización de yoga para niños, que les ponen, creo que son 2 clases, algo así. Y eso es como que, tú ves esas clases y son niños en cuerpos de adultos. Disfrutan esa clase como que fuese lo mejor de la formación. O sea, ¿por qué? Porque están avivando esa oportunidad que probablemente no la tuvieron tan fácil. Entonces, o a su alcance. Así que les funciona a todos. Eso también lo vamos a mencionar. Eso ténmelo allí también presente para el módulo 9 y 10. Todo nos está llevando para allá, que es bastante interesante. Así que, ajá, dime, María Elena. Profe, yo bajé el artículo que lo tengo abierto aquí porque, bueno, a medida que, a ver si es cierto, pues, que por ejemplo, quien tiene deficiente Mayacoya, que es el Viñana, ¿no? Viñana. Por ejemplo, las personas que les cuesta tomar decisiones y en vez de, o sea, que no les gustan las cosas, pero les cuesta tomar decisiones. O, por ejemplo, personas que no tienen una ética personal sólida. Por ejemplo, alguien que no es congruente lo que dice con lo que hace, tiene débil esta envoltura. Se puede Ok. desarrollar. Esto es algo que investigué, que leí, lo tengo a ver si les Bueno, gusta. sí, sí, está interesante porque está interesante saberlo. No me he adentrado mucho para allá, porque eso sería más trabajar lo que es equilibrar los coches en cada quien. Pero gracias por compartirlo. Ok, dudas, consultas hasta ahora. Si no, yo sigo hablando. Si ustedes no hablan, yo voy a seguir hablando. Es que todavía Profe, nos queda. profe, yo Dime. tengo cuando hablamos del cuerpo mano-maya-cocha, el cuerpo mental, Ajá, ahí también están incluidos los pensamientos, ¿no? claro, sí. Los Es, me- pensamientos, o sea, es cuando yo mente hago, racional. Es lo que tú, ¿qué pasa con la mente racional? Hay muchas cosas las que conocemos y podemos palpar más. O sea, lo que vemos más recurrente es el pensamiento racional. el Por pensamiento, ejemplo, claro, yo puedo diseñar mi clase, por ejemplo, trabajando los pensamientos positivos o pensamientos más que sean más no para tildarlos como malos o negativos o positivos, sino un pensamiento que sea más, que afiance más seguridad en el practicante. O sea, hago el asana y practico, lo llevo a que tenga un pensamiento positivo. sí, sí, claro que sí. O de repente lo puedes llevar a un pensamiento no tan positivo Pero sí y más, permitirles estar allí para ver cómo se siente estando allí.
motivarlo al pensamiento, llevar, por ejemplo, una frase, ¿no? Claro, que porque es lo que solemos hacer mucho es llevarte siempre a lo positivo que está bien. Recuerda que dentro de todo el inconsciente no es bueno y malo, sino es lo que es. Entonces puede ser bueno y no tan bueno. Yo puedo llevarte a un estado de experimentar cosas positivas, como también decirte, exacto, sentir la incomodidad, como dice el Irán. Llevarte a un estado de incomodidad, cosas que no son tan favorables, de experiencias que has tenido, pero eso tienes que saber cómo lidiar también con los resultados, con los posibles claro, resultados. por ejemplo, por ejemplo, en el mío en particular, que a mí me cuesta mucho el equilibrio, ¿no? O sea, mantenerme en el balance, no en el equilibrio. Me puedo mantener en el equilibrio, pero en el balance, en el movimiento que voy a hacer, por ejemplo, en el árbol. Entonces, si yo me pongo en mi asana y me mantengo en mi pensamiento, yo soy equilibrio, yo soy equilibrio, yo soy equilibrio, estoy activando ese campo. Sí, eso lo hace el Ho'oponopono y el Mindfulness. Por Eso eso, lo hacen así. La repetición constante de frases asertivas. Sí, exacto, porque porque el repetirlo tantas veces sean necesarias hasta que te lo creas. dentro del asana, que es Pero a veces pasa que como tú lo estás haciendo con algo físico, el creérselo no quiere decir que se manifieste. El pero lo detalle puedo va llevar a al ser, campo mental, por lo llevo a mi ejemplo, campo mental. claro, que tú lo vas a tener ahí, ¿no? Yo soy equilibrado, pero todas las asanas que hago de equilibrio son desequilibradas. ¿Qué pasa Sí, con esto? ¿Qué va a pasar allí? Que va a haber un choque de esto funciona o no funciona. Ahora, es preferible llevar a un momento de desequilibrar ese cuerpo. Tú como instructora sabes que no están equilibrados todos, les das una clase donde sea de equilibrio, pero para que trabajen el tema de la frustración. Entonces mi clase va a ser la frustración. Ah, mira, tú no te esperabas, tú te esperabas era el amor de todas las entidades vivientes en el universo y cómo nos abrazamos al yo interno. No, aquí vamos a trabajar la frustración. Y es, vete en un estado de frustración y ¿qué harías con eso? ¿Por qué? Porque si tú no lidias un estado de frustración en una clase, puede que ese practicante se vaya porque se siente frustrado, porque él cree que todo es positivo en la práctica y todo va a ser lo que me ayude a, no sé, a ver el Edén en el yoga. Pues no, van a ver por medio de esos procesos, va a ocurrir eso, que era lo que te digo, el instructor te rompe el ego, es tener una experiencia donde, y después pregunta cómo se sintieron allí, o qué hicieron al respecto. Es como que viste que estás haciendo algo al respecto, es como darte cuenta de que sí lo estás trabajando. No quiere decir que se dé en el momento, porque puede que no se dé en ese momento, y en un mes y en un año no se dé, pero si tú eres consciente con eso, se va a dar sin buscarlo. Es lo que yo le hablo a la manifestación de la asana. Va a surgir cuando uno deja de buscarlo por necesidad. Es donde nuestra búsqueda no es que lo necesito, nosotros no lo necesitamos. Tienes que creértelo, es el momento presente, es sentirte, te sientes bien con eso, te sientes equilibrado, ok, sientes equilibrado y no vas a tener equilibrio con esa asana. Ahí, esto es un choque, porque yo como un logro, un objetivo que se logró, es como aceptar, trabajar la aceptación. Entonces llévalo a ese aspecto también. E introdúcete ese aspecto que es más desconocido para nosotros, pero nos enseña cómo lidiar con eso. Por ejemplo, tuve una practicante en el online que me dijo, le repetí tanto el nombre para decirle que hiciera una variación de 4 puntos de apoyo que ya no entendía, y después cuando la vi de forma presencial me dijo, me frustró mi práctica ese día. Me dijo, claro, con la intención de cargarme una responsabilidad a mí. Y yo siempre me estaba dando instrucciones. Ahora mi respuesta es, ¿cómo te sentiste con eso? ¿Y qué te lleva a continuar? Porque puede alejarle de su práctica. Y simplemente hacerla rechazar la práctica aún más. Pero ella tuvo una razón diferente que la llevó a sostenerlo y continuar y seguir entrando a las clases.
Entonces esa razón tuvo más fuerza. Date cuenta qué razón o qué intención te da la fuerza de continuar y no de dejarlo el campo más fácil, que es evadir. O sea, hay algo que le sostiene. Eso es lo que tienes que, uno tiene que buscar. ¿Qué sostiene el practicante para mantenerse en la práctica? Ok. Pero bueno, llévenlo a los estados de incomodidad en la práctica. No verlo como algo negativo, como un antivalor, ¿no? Eso es parte del desarrollo. Bueno, dejamos hasta acá porque nada más me dieron 1 hora y media esta vez. Próximo módulo para asanas, no para los demás, no me interesan los demás. Para asanas corresponde el 6. ¿Ok? Para asanas. Porque digo que no Está me interesa bien, tanto para los que me profe, ya nos quedó claro que es el 6, está No, más les bien. vale. 15 minutos para adivinar qué módulo era. Imagínate. Dime, Jessica. Eso fue que me fui contigo para allá, para el viaje y regresé y llegué perdida, peor que tú que No, sí te me di fuiste. cuenta. Me di cuenta que yo me fui, pero los demás se quedaron. Bueno, gracias, Ani. Gracias, Jessica, ¿vas profe, a feliz comentar día. algo? Jessica, ¿tú ibas a comentar algo? ¿No? ¿Sí? Profe, sí quería preguntar algo, la verdad es que quería y no Dímelo. quería. Quisiera saber cómo se puede, si es que hay en algún momento de la práctica, me gustaría saber cómo puedo organizar mis clases por mes. O sea, si es que nos podrían indicar una, no sé, si hay una fórmula mágica, porque yo sé que igual podemos llevar la clase a nivel físico, llevar la clase a nivel mental, al espiritual, hay muchos niveles, pero sería lindo saber si es que hay una forma en la que los Ay, podamos complementar y poder ver sistemáticamente cómo en un mes yo puedo crear mis clases por semana. O sea, sería claro, mentalmente por más ejemplo, liberador. Y otra cosita te que yo hablé. quería, Dime, disculpa. Es que se queda no, como siga, pegado. profe. Dime. No, dime, es que se queda como pegado. Ok. Cuéntame. ¿Qué es lo otro? Ah, no, y lo otro era una experiencia en esto de la incomodidad. A mí me pareció interesante conocerme a través de un asana, porque a veces nosotros, o sea, es interesante. Yo en algún momento quise hacer pincha y por mucho tiempo no me salió, no me salía. Y entendí que mi personalidad, o sea, yo aprendí de mí algo que no sabía, que era la obsesión. Yo me tiendo a obsesionar en cosas y yo no lo sabía hasta que empecé a buscar el pincha. Y viendo que no me salía, entendí que mi personalidad iba a tal rango que yo olvidaba mi cuerpo por la obsesión. Yo llegué en pincha a no lo notaba. Muchas veces me terminé llaga, hasta cuando ya me iba, soltaba el pinche, soltaba la asana, me iba a bañar y me ardía todo. Entonces entendí que, digo, wow, ¿cómo yo dejo de escuchar mi cuerpo por un objetivo? Y eso y un día ya entendí que no era esa la forma, no me podía lastimar de esa manera, y aprendí a soltar. Y cuando solté esa información y dije, bueno, vamos con tiempo, voy a ser coherente, me voy a ejercitar los hombros, pero yo voy a soltar completamente toda retención sobre esta asana. Y solté, y creo que al día siguiente de que había decidido soltar me salió. Y comencé a darme cuenta los rasgos de mi personalidad. O sea, si es que a alguien le sirve, es bonito cuando uno tiene un objetivo, observarse mentalmente cómo funciona, porque luego entendí que cuando yo hago un deber, cuando yo voy a hacer un trabajo, sé que mi personalidad puede tender a obsesionarme y ya lo entiendo ahora, solo con un asana, eso me enseñó. Claro, no, es así. Por eso es que el asana va más allá. O sea, es el canal físico, pero se experimentan más cosas. Con respecto a tu primera pregunta, te respondo con mi experiencia es, no al mes, sino yo lo hago por semana, que es el segmento corporal. Yo trabajo con segmentos corporales. Entonces, no sé, la primera semana del mes, si lo vamos a llevar por allí, quiero trabajar hacia el equilibrio en miembros inferiores. Después la segunda semana, equilibrio en miembros superiores. Tercera semana, estructura en columna. Cuarta semana, movimiento en cadera.
una semana de inversiones, donde mi enfoque de esa semana va a ser el trabajo constante. Ahora, todas las clases que yo dé va a estar enfocado en eso, en esa semana. ¿Qué me permite a mí? Observar más, me permite desarrollar un poco más de metodología, porque habrán cosas o habrán practicantes que puedan o no puedan. Y el que sí pudo hacerla le ayuda a desarrollar más variaciones, entonces mente creativa. Y el que no pudo me ayuda a trabajar más adaptaciones, entonces más observación en cuanto al uso de implementos o el entendimiento del cuerpo físico. O sea, porque mi énfasis toda esa semana va a estar en esa estructura. Ahora, ¿qué pongo en práctica también? Que yo lo que he estudiado necesito repasarlo. Entonces, durante esa semana me voy a permitir explicarle al practicante, si tú trabajas con una base en Salamba Sirsasana así, pero también trabajas una base en el trípode, ¿qué está pasando con el hombro? ¿Por qué se le mete el codo al practicante y por qué se le sale? ¿Por qué no debe suceder tal cosa? O sea, ¿qué me permite estudiar un poco más y ahondar en una estabilidad de miembros superiores, en las posibles compensaciones a favor o desfavorable en la práctica? Me permite verlo y desarrollar creatividad en base a, no especulo por especular, es que esa especulación tiene un sustento, un argumento. Por ejemplo, esta semana practiqué una base de Sirsasana que no era así y que no era así, pero era la combinación de las dos, era así. Esto. ¿Por qué la combinación de esto? La base amplia de un Kapalasana, una base más amplia, pero la seguridad de un Salamba Sirsasana, que es de fuerza en antebrazo, que la convertí en esto, que esto ya existe, pero la empecé a usar a mi favor, combinando dos cosas, la seguridad que te da una asana y la estabilidad que te da la otra. Entonces, al unirla, resulta que encuentro un buen resultado, que todos los que lo intentaron, a pesar de que era novedoso, se sintieron estables y cómodos, no se sintieron tan inseguros. Entonces tuvo un resultado. Ahora yo sé que esa asana la voy a registrar y la voy a usar en mi stock de asanas invertidas, como variaciones y bases y todo ello. Entonces aprender a, bueno, no me suban las piernas arriba, porque estirar las piernas hacia arriba es trabajar equilibrio. No quiero ahorita equilibrio, quiero es base, quiero es fuerza. Entonces las piernas las deja a la mitad. La mitad es generar una estabilidad. Entonces, esos detalles los empecé a observar porque en toda la semana me permitía darle a un practicante. Claro, los que pasan más trabajo son los de los lunes, porque los lunes son los que están empezando. Entonces se va filtrando. Lo de los viernes ya viene pulidito de toda la semana. Pero te permite eso, constantemente hacer los cambios y ajustes necesarios para tú poder facilitar un objetivo. Por eso a mí me gusta trabajar con objetivos. Pero entender de que ahí se está moviendo energía, se está moviendo pensamientos, se está moviendo cantidad de cosas. Eso lo voy a entender. Y vas a verlo en cada practicante. Como el que siempre me hizo asanas invertidas y resulta que esa semana no le salió ninguna. Entonces, no voy a luchar y tienes que aceptar que esta semana no es la tuya para esa asa, sino es para bajar, para trabajar la base, porque algo está pasando en la base. Entonces, ese va a ser el trabajo con esa persona. ¿Qué me ibas a decir? Gracias, profe. Increíble, gracias. A la orden. Cualquier cosa también me puedes escribir por WhatsApp y yo les puedo responder, porque obviamente me estoy consumiendo 10 minutos, no sé qué otro profe. Dime rápidamente, María Romero. Bueno, Antes profe, que- que nos dijera cómo es cómo es que podemos entrar o cuál es el horario que tiene aparte del de Casabrinda. eso me lo preguntan en privado. Está Todo bien. lo que diga ahorita será usado en mi cuenta siendo grabado. Así que cualquier duda o consulta me la escriben al privado, que con gusto les respondo. Todo lo que sea fuera de la materia. Bueno, lo dejamos Gracias. hasta acá. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día de clases de formación. Nos Gracias, vemos en el profe. Feliz domingo. módulo 6 de Asana. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias, profe. A la orden.